una sola pasada y hoy en la mañana me lo volví a leer. Y lo tengo ya todo subrayado. Hay muchas cosas, no sé, Dios me levantó hoy temprano y tuve que apuntar aquí en la Biblia una frase. Y creo que es bien importante. Hoy quisiera decirle muchas cosas, pero quiero ir ordenándome. Casi terminamos Gálatas, los martes nos quedamos terminándola, creo que solo me queda un tema. Y vamos a entrar a Colosenses. Pero lo que le quería leer es lo siguiente. El pensamiento que bajó a mi corazón es un pensamiento muy sencillo, pero yo quisiera que usted lo meditara. Porque aunque en esta Semana Santa, no sé, algunos fueron tal vez a algún retiro o se retiraron en su casa, no sé qué hicieron. Yo me fui a descansar y viera que la pasé re bien. Dormí, comí y paseé en familia y eso me renovó las fuerzas. Usted debe orar por las familias de los ministros. ¿Cuántos oran por nosotros? ¿De verdad? ¿Ora usted por nosotros? Hoy más que nunca lo necesitamos. Y no supe absolutamente nada de lo que sucedió por aquí en estos retiros, ¿verdad? Porque ahora hay muchos retiros, ¿verdad? Sin embargo, he visto que una de las cosas que indudablemente Dios está haciendo es que está queriéndole hablar a su pueblo y a sus ministros. Lo va a hacer de una u otra forma. Y yo creo que usted debe de estar mucho más, para mí no es casualidad espiritual de esta mañana. Creo que Dios quiere hacer algo, quiere despertar sus oídos. Oímos eso, ¿verdad? ¿Cuántos creen que a veces sus oídos pueden estar tapados? ¿Qué es lo que tapa el oído espiritual del Hijo de Dios? Muchas cosas. Estuve chequeando que causó mucha expectación el Evangelio de Judas, porque un canal muy importante lo transmitió, el National Geographic. Para mucha gente oír National Geographic, Discovery Channel o cualquier otra cosa pareciera que es la voz de Dios, ¿verdad? Y está confundiendo fuertemente a mucha gente. Pero lo que me llama la atención es que esta semana continuaron las películas atacando a Cristo fuertemente. Parece una concertación muy grande a nivel de la televisión, que usted sabe que viene del sistema del mundo. Tal vez usted ha tenido oportunidad de verla o quizá no, ¿verdad? Mi esposa prefiere no verla porque la molesta, le hierve la sangre por lo que mira. Usted prefiere no verlo. A mí me interesa verlo porque tengo que saber qué es lo que está sucediendo, porque no es casualidad que se orquesten, nunca se habían orquestado tanto. Yo creo que la National Geographic preparó exactamente el momento para lanzar el famoso Evangelio de Judas y está causando para todos los ignorantes y todos los insatisfechos muchos vacíos y está, hoy me decía el Señor, están bloqueando la fe, están tratando de dañar la fe, pero el punto principal es votar su creencia y la creencia de todos los cristianos acerca de quién es Cristo, su sacrificio. Están minimizando el sacrificio de Cristo, es más, lo están, yo no había tenido la oportunidad, pero en uno de los canales empecé a ver algo donde aparecía un Cristo. Al final supe, cuando terminó la película, que era la última tentación de Cristo, que recuerdo que hace unos años fue totalmente intentado de boicotear, pero presenta un Cristo totalmente fuera de lugar. Y hacen una mezcla del Evangelio de María Magdalena, hacen una mezcla de lo que viene ahorita con el Código Da Vinci, hacen una mezcla del Evangelio de Judas, ya en esa película hace rato, ya hacen toda esa mezcla y lo tratan de resumir ahí. Y lo más tremendo es que Cristo en la cruz del Calvario, que es la base de nuestra fe, su muerte y resurrección, se presenta un ángel que al final resultó que era Satanás. Ese ángel lo baja de la cruz, él se casa con María Magdalena y tiene hijos y hace su vida acá, y parece que esa es la última tentación de Jesús. Es tremendo que en la misma película se presenta Pablo y Jesús mismo, que se quedó a vivir hasta el año 70, ¿verdad? Se le presenta y trata de mostrar el autor de la película que el Evangelio de Pablo y todo lo que le fue revelado a Pablo fue un engaño, porque el mismo Jesús le dice: yo no morí en la cruz en esa película. Bueno, eso están viendo nuestros jóvenes, nuestros hijos, tal vez usted, yo no sé cuánta gente más, pero eso es solamente todo
toda, yo creo, una estratagema del enemigo en estos tiempos que son peligrosos. Hay cosas que a veces uno no pone mucha atención, pero las corrientes filosóficas, las corrientes sociológicas, si usted quiere, que se están dando en el mundo, son muy importantes. Europa está viviendo lo que le llaman el posmodernismo. Tal vez nosotros eso no lo agarramos mucho, porque nosotros los cristianos a veces no leemos. Pero el posmodernismo ya sacó a Dios de su mente, de su corazón. Europa eso está viviendo. Pero ya está terminando eso, ahora viene el ultramodernismo, que ya es todo, cuando el hombre saca a Dios, se hace él un Dios. O sea, ya viene todo eso. Entonces nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos de entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso yo ahora, a mí se me abrió Colosenses, de leerlo en 2 ocasiones. Yo espero que usted lea, yo lo pongo a usted mucho a leer, pero yo quiero entender que usted está siendo obediente y que está leyendo la palabra. Y yo lo motivo a que lea y vuelva a leer. Colosenses son 4 capítulos. Y yo creo que es la respuesta al ataque que se está dando. Porque el apóstol Pablo, bueno, ya no le leí, ¿verdad? Pero le voy a leer lo que le quería leer, ya que ya entré. Hoy de todas maneras creo que como no nos hemos visto mucho tiempo, gloria a Dios, espero que se quede conmigo un rato más. Dice, me bajó este pensamiento: cuando hay revelación, se satisface el intelecto y el alma misma. Se lo repito: cuando hay revelación, se satisface el intelecto y el alma misma. Cuando no hay revelación, el intelecto y el alma misma tienen hambre. La mayoría de cristianos no tienen revelación y por lo tanto su intelecto, su alma está buscando. Y cuando ve que dice los milagros de Jesús, mira la película y no se da cuenta que están bombardeando su fe, porque el alma está buscando algo. Su intelecto está buscando respuestas. De tal manera que si no hay revelación, tú vas a tener hambre en tu alma. Tu intelecto va a tener hambre y vas a buscar y vas a buscar y vas a buscar y no vas a encontrar. Y obviamente la revelación más fuerte es la revelación que te muestra lo que Pablo en Colosenses llama el misterio de Dios. ¿Sabe usted cuál es el misterio de Dios? Es Cristo. Hay que decirlo fuerte, hermano. Es Cristo, el misterio de Dios. Y Pablo se dedica en todas sus epístolas a revelar el misterio de Dios. Eso es lo más grande. A veces nos hemos perdido en muchos énfasis que las iglesias hacen, que los hombres, los ministros hacen. Pero la revelación más importante es quién es Cristo. Si no tienes esa revelación, no tienes nada. Si tú no tienes a Cristo revelado y no sabes quién es Cristo, no tienes absolutamente nada. Aunque tengas mucha revelación de otra índole, aunque conozcas de los 3 diluvios, aunque sepas muchas cosas, aunque conozcas de las matrices y conozcas de un montón de cosas, si no tienes la revelación del misterio de Dios, que es Cristo, no tienes nada. Solo la revelación satisface el alma. Entonces, si tú no estás recibiendo revelación personal, vas a andar buscando por todos lados y no vas a estar satisfecho. Solo la revelación te enseña quién es Jesús. Usted sabe que hace 200 años empezó la era moderna. Y la era moderna trajo aparejado el interés de los cristianos, de los filósofos, de los teólogos, en buscar el Cristo histórico. Porque no había revelación, se había terminado la revelación. Y cada vez que se termina la revelación, el hombre piensa, el hombre medita, el hombre busca, el hombre escudriña. Y ahí empezó lo que se llamó En búsqueda del Cristo histórico. Todas esas películas que usted está viendo es el resultado de la búsqueda del Cristo histórico. ¿Qué es la búsqueda del Cristo histórico? Es la pretensión humana, la pretensión teológica
la pretensión sociológica, si usted quiere, del hombre por saber si verdaderamente hubo un personaje en la historia que se llamó Jesús. Y ante eso, ciencias como la arqueología, como la antropología y todas las logías que a veces hasta cuesta pronunciarlas y que de eso a veces uno no sabe nada, se dedicaron a la tarea de darle respuesta a esa pregunta o a esa inquietud. Y obviamente se desarrollaron un montón de filosofías, un montón de escuelas, un montón de teología en respuesta al Cristo histórico, al punto que unos decían que Jesús, y dicen todavía ahora, nunca existió, que Jesús es una invención de la iglesia, del sistema religioso, aún como dice esa película de Pablo. Y hoy más que nunca, sus convicciones, acuérdese de lo que le estoy diciendo, van a ser fuertemente zarandeadas y va a tener usted que estar claro dónde tiene sus pies, qué es lo que a usted lo sustenta. Pobre el cristiano que sigue oyendo a su pastor por las edades y le cree todo lo que dice y solamente lo va almacenando en su mente como conocimiento, pero no es su convicción personal. Pobres de esos cristianos, el diablo se los va a llevar en los movimientos que vienen. Hacía ver el Señor que el apóstol Pablo tuvo que pelear la batalla que vamos a tener que pelear nosotros, porque el ciclo se está cerrando. Fíjese que Dios se mueve y actúa bajo ciclos. Inicia un ciclo y termina un ciclo. Eclesiastés dice que lo que antes fue, ahora es. Y la palabra hebrea que habla acerca de eso da la idea de un círculo. Tú fuiste engendrado en tu espíritu, saliste de Dios, pero vas a retornar a Dios. El Salmo 23 termina la versión Las Américas diciendo: salí de la casa del Padre y a la casa del Padre volveré. Eso es un ciclo. El doctor Ríos, entendiendo todo eso, nos enseñó tantas cosas, tantas frases, que nos indica que la vida de la iglesia es un ciclo. La iglesia empezó borracha, la iglesia va a terminar borracha. Sin embargo, estamos muy sobrios. ¿Se ha dado cuenta que nosotros nos hemos vuelto más sobrios que nunca en esta última etapa? Por eso Dios nos está dando muestras de que Él anhela y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Haya instrumentos y no haya. Gracias a Dios por este teclado, ya es nuestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dicho sea de paso, son buenos los instrumentos. Así que hoy lo estrenó el hermano Abel. Gloria a Dios por lo que el Señor nos dio. Nos faltan guitarras, nos faltan otras cosas, pero Dios las dará en su tiempo. Si algo Dios me ha hablado a mí es que vaya despacio. Amén. No como tortuga, pero tampoco como liebre, ¿verdad? Sino bajo el cuidado y la guianza del Espíritu de Dios. Lo que antes fue, será. La Biblia está llena de ciclos. Los ciclos creativos de Dios, por eso se llaman ciclos. Tienen un principio y van a tener un final, pero el final se vuelve reinicio. Por eso se acuerda que 7 son los días de la semana y el octavo, que es el primero, se vuelve un reinicio. Por eso 8 en la Biblia es reinicio, porque el 8 vuelve a ser el día 1. ¿Sí? Ahí hay misterio en eso, ¿verdad? Pero qué interesante es darse cuenta que las batallas del apóstol Pablo, después de 2000 años, van a ser las batallas nuestras. Colosenses, Efesios y varias de las epístolas, le voy a leer porque tal vez ahora solo le leo lo que escribió hoy. No va a ser así. Pero fíjense qué interesante, dice: cada epístola nos revela a Cristo. ¿Sabía usted eso, verdad? Como cada libro de la Biblia nos revela a Cristo. Especialmente, dice, todo lo necesario en la batalla doctrinal que se libraba en el siglo I, donde vivió el apóstol Pablo y los apóstoles originales, y que parece ser que era la misma que se va a librar hoy. Discernir entre luz y luz también fue lo que tuvo que hacer Pablo, e incluso
los que definieron el canon. Usted sabe que nosotros tenemos una Biblia de 66 libros. La Iglesia Católica Romana tiene, ¿cuántos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? 79, son 13 más. Bueno, que se le llaman apócrifos. Yo voy a esperar que usted, hermano, en esta etapa de discipulado, el grupo es pequeño, ojalá usted la aproveche. Porque hay cosas que usted tiene que saber y que va a servir para que usted sea ayo para otro. Yo aquí lo veo a usted bien sentadito, algunos haciéndose los locos en el servicio, aleluya, bien quietecitos, tranquilitos, pero ya viene el tiempo en que no le va a alcanzar el tiempo para servir a Dios. Y por eso es muy importante de que usted sepa a quién va a servir. Usted nunca va a servir a Sergio Noriega. Yo soy un hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Usted va a servir a Cristo. Pero lo va a servir en la medida que lo conozca. Y Colosenses nos va a enseñar a un Cristo que tal vez el doctor diría al Cristo cósmico, ¿verdad? Porque si lo entendemos, sabemos de su grandeza, cuando le sirvamos, vamos a saber a quién servimos. Y nada ni nadie, oiga bien, nos va a detener. Hoy hay gente que se detiene porque el ministro le hizo una cara. Hoy hay gente que se detiene porque el ministro no sé qué le dijo. Entonces está sirviendo al ministro, no está sirviendo a Dios. Pero cuando nosotros sabemos quién es Dios, aunque el ministro no nos quiera ver, nosotros seguimos adelante porque servimos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe usted? Hermana Sarita me regaló un libro, no sé si ella se acuerda, sobre los evangelios apócrifos. ¿Se acuerda, verdad? Y ahí leí que hay más de 100 evangelios apócrifos, fíjese usted. Más de 100. Y nosotros solo tenemos 4 evangelios. ¿Cómo hicieron los que escogieron el canon para no equivocarse? ¿Y qué tal que el evangelio de Judas tiene razón? Ay, diría usted, ¿verdad? ¿Por qué solo 4 evangelios? Y se quedaron como 90 y pico en los archivos. Ahí estaba el evangelio de Judas. ¿Sabe usted que ahí está el evangelio de María? El Apocalipsis de Pedro, el evangelio de Tomás. ¿Sabía usted eso? Bueno, si no es muy maduro, no los lea. Se me puede cruzar todo. Pero por eso hubo que discernir en el primer siglo entre luz y luz. Y el apóstol que nos cubrió a nosotros nos dijo: ustedes van a discernir entre luz y luz. Porque dijo: vienen tiempos en los que hay que discernir entre luz y luz. Y son estos tiempos, hermano. Por eso no se va a equivocar. Son estos tiempos. Hoy tiene que tener mucha más atención usted a quien oye y que oye. Hoy más que nunca usted tiene que tener amor por la palabra. Si usted ha sido un haragán en leer la palabra, deje de serlo. Ay, ese hermano vino mero raro hoy. Pero tengo que hablar claro, hermano. Fíjese que desde que sabemos que hay inminencia de su venida, pero también hay inminencia de la muerte física, el predicador tiene que hablar claro. No sabe si es la última vez que le está hablando algo. Entonces ya no estamos para fustán de tafetanes, o cómo es la cosa, fustán con picos. Estamos para decir las cosas. Si usted no lee la palabra, es más, si usted no la entiende, preocúpese. Porque están viniendo tiempos donde solo al leer se te abre la escritura. Se te tiene que abrir la escritura. Si no, solicita al Cristo que le abrió la mente a los discípulos en camino a Emaús, que te la abra a ti. Porque de lo contrario nos vamos a quedar rezagados. Amén. Me está viendo serio usted. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, 1:1 de Colosenses, por la voluntad de Dios al hermano Timoteo. Mejor dicho, y el hermano Timoteo, es otra cosa. Parece que en esa ocasión Timoteo estaba ahí.
con él. Pablo estaba preso. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en la 47B. Amén. ¿Dónde están los hermanos de la 47B? Ah, qué bueno. Porque esto es para nosotros ahora. Dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. El único que concede gracia y paz es el Padre. Ni siquiera es el Hijo, ya se da cuenta. Aunque Cristo resucitado se presenta ante sus discípulos que estaban ahí todos timoratos y les dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Pero se nota que esa paz viene desde el Padre. Porque todo lo que el Hijo daba y todo lo que el Hijo enseñaba y todo lo que el Hijo hacía, dicen los evangelios, los verdaderos, ¿verdad? Que venía del Padre de las luces. Aquel que da todo don perfecto y toda buena dádiva, dice Santiago. Pero qué interesante que dice que nuestro Padre les conceda gracia y paz. Eso es algo que usted debería de preguntarse todos los días. ¿Tengo gracia? ¿Vivo en gracia? Usted sabe que hay una iglesia que se llama Viviendo en Gracia, ¿verdad? Y un libro que también se llama así, pero que tuerce un poquito lo que es la gracia de Dios. También no quiero que lo lea, o si lo lee, tenga cuidado, porque no es exactamente el concepto nuevo testamentario de la gracia, pero la iglesia se llama Viviendo en Gracia. No es eso lo que le estoy queriendo decir, se roban los conceptos. Pero si usted no experimenta la gracia de Dios diaria y su paz que vienen del Padre, la cosa está seria. Amén. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note que el apóstol va a enfatizar en Colosenses que Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al igual que ahora, con estas películas, con estos libros, con estos conceptos, se está atacando la deidad de Cristo. Ya le hablé en Gálatas que el movimiento mesiánico está llegando al punto de decir que Cristo no es Dios. Son testigos de Jehová modernos. Los testigos de Jehová dicen, basados en Colosenses 1, que vamos a leer dentro de un rato si es que nos da tiempo de llegar hasta ahí, que Cristo es la primera creación de Dios. En otras palabras, hacen a Cristo criatura. Por lo tanto, no es Dios. Esos son los amigos del maletín negro que domingo al domingo, yo no sé qué les ha agarrado con San Cristóbal usted. Ahí los veo todos los días, todos los domingos. A veces si me atraso me van a timbrar. Les tengo que decir que no quiero nada con ellos, ¿verdad? Así de una manera muy cordial, muy cortés, pero ellos quieren espadear. No se ponga a hablar con un testigo si usted no está bien en su fe. Van a confundir. Están preparados. Lo que espero que usted lo esté. Porque el gran problema de nosotros es que estamos 20 años en la iglesia y todavía no sabemos el ABC. Y estamos contentos, estamos satisfechos y hacemos un montón de cosas, pero no sabemos. ¿Y sabe por qué no sabemos? Porque no tenemos revelación. Y lo que se necesita es tener el conocimiento dado por la revelación, no la enseñanza intelectualizada que recibimos a veces. Amén. Vengo regañón, ¿verdad? Pero percíbame en el espíritu las cosas, por favor. Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, dice esta versión. La fe de los colosenses estaba basada indudablemente en Cristo, y eso les producía, dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Pablo les recordaba a los colosenses que tenían que tener una esperanza en los bienes espirituales que no solo iban a empezar a disfrutar acá, pero que estaban o se iban a hacer realidad en el cielo.
Usted sabe que en la Edad Media la iglesia junto con el Estado, especialmente con los señores feudales, se unieron para explotar al hombre. El hombre explotando al hombre. Se pasó la teología de la liberación el hermano Sergio. No, hay que ver las cosas, hay que chequearlas un poco, ¿verdad? Y entonces la iglesia de esos tiempos, que estaba representada oficialmente por ya sabe quién, lo que hacían era predicarle al pueblo que ser pobre y no tener nada en la tierra le abría el camino al cielo. Indudablemente era una interpretación totalmente manejada para hacer que los señores feudales explotaran al pobre. Mientras más pobre, más rápido al cielo. Hoy el musulmán dice, mientras más cristianos mates, te vas al cielo. Mientras más judíos mates, le dicen a los palestinos, te vas al cielo. Ellos tienen su yihad. Así se dice. Bueno, ya me entendió, su guerra santa. Pero indudablemente nosotros necesitamos hoy más que nunca saber cuáles son las bases de nuestra fe, cuál es la esperanza. ¿Se acuerda que en una ocasión el Señor me dijo que algunos habían perdido la esperanza? Y prediqué sobre eso un domingo. Usted y yo no tenemos que perder la esperanza. ¿Cuántos estuvieron tristes por no ir a un retiro? Yo estuve re feliz de no ir, fíjese. ¿Cuántos estuvieron tristes? Porque se quedaron en casa. Claro, si usted fue y se gozó, qué bueno. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué necesitamos un retiro cada Semana Santa para levantar la cabeza? ¿No cree que todos los días nosotros deberíamos de estar en comunión con Dios y recibir palabra de Dios? Eso no significa que no puedan haber eventos, porque el mismo Señor necesitó 3 fiestas solemnes en el año para su pueblo. ¿Se acuerdan? Y tenían que asistir todos, no importara dónde vivían. O sea, Dios utiliza los momentos especiales. Pero eso no significa que nosotros no aprovechemos, que cuando no estamos de fiesta en fiesta, si no, el pueblo de Israel era de fiesta en fiesta. Y cuando no había fiesta estaba mal, se sentía lejos de Dios o estaba lejos de Dios. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Usted tiene una esperanza en el cielo. Pero en esa época de la Edad Media, todo era interpretado para arriba. Nada era importante aquí abajo. Entonces era una interpretación que trataba de trasladar un evangelio equivocado, porque yo me recuerdo cómo el doctor Ríos la resumía tan fácil. Debemos estar con la cabeza en el cielo. ¿Y qué? Y los pies en la tierra. Ese es el equilibrio. Si usted tiene solo la cabeza en el cielo, pobres sus hijos, no van a comer. Pobre su esposa, no se va a vestir. ¿Me está entendiendo? Entonces hay un equilibrio. Y el equilibrio lo vemos en Cristo mismo. El hombre más espiritual que ha caminado en la tierra es el hombre de Dios, Jesús. Oraba por horas, pero no oraba las 24 horas. Se acordaba de comer, aunque algunas veces se le olvidaba. Y dice, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Pero eso no significaba que no comía. Dejaba de dormir, pero también dormía. Iba tan exhausto en aquella barca que se durmió. A pesar de que las tormentas se levantaron, él dormía tranquilamente porque tenía sueño, estaba cansado. Pero eso quiere decir que sí dormía, comía, bromeaba con sus discípulos, sonreía. Era un hombre normal, con su cabeza en el cielo y sus pies en la tierra. Equilibrio es lo que nosotros necesitamos siempre. Pablo les hace ver que hay una esperanza en el cielo. Dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad. Necesitamos palabra de verdad.
Hoy lo que nos va a sostener es tener el testimonio de que hay palabra de verdad en nuestras vidas. Y que no solamente va a salir del ministro que les cubre, del ministro que está aquí, del ministro que les apoya para caminar, sino que la palabra de verdad debe de llegar a ustedes en todo tiempo y en todo momento. Sueños, visiones, revelaciones, diferentes formas como el Espíritu utiliza para que nosotros recibamos palabra de verdad, pero que tengamos discernimiento acerca de ella. Porque mucho que parece verdad no lo es. Y nosotros creemos que sí. Dice, por la palabra de verdad que es el Evangelio. Bueno. ¿Y si el Evangelio de Judas es cierto? ¿Y se equivocaron los hombres y no lo metieron al canon? Hasta en la televisión guatemalteca, un ignorante, que no lo puedo llamar de otra manera, diciéndole a toda la gente que como National Geographic era una empresa, era un canal de televisión muy serio y una institución muy seria, que indudablemente había que creer todo lo que ellos habían dicho en el Evangelio de Judas. Pobre tonto, dice la canción, ingenuo charlatán. No saben lo que están diciendo. Jamás ese hombre tal vez ha leído los evangelios. Pero mire lo delicado de ser un comunicador social. Porque la gente ignorante dice, sí pues, ya no quememos a Judas el sábado. Yo me imagino que los Judas ahora ya los hicieron más bonitos, aunque vieron todos feos. Pero dice, ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿Los 4 evangelios? ¿A qué se referirá el apóstol Pablo con el Evangelio? Dice que las palabras de verdad, que es el Evangelio, son las buenas noticias. Usted sabe que esa palabra quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Pero ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está? ¿Será que está aquí en el Nuevo Testamento el Evangelio? ¿Qué dice usted? ¿Lo que usted lee en el Nuevo Testamento es el Evangelio? ¿Qué testimonio tiene usted a estas alturas? Todos ustedes deberían ser maestros, usted lo sabe. Ahorita va a empezar un poquito más el jaloneo. No sé, con la mayoría de ustedes yo no estoy tratando con neófitos. ¿O sí? Uy, uy, uy. Pero hermano, ¿cuál es su evangelio? Se lo van a poner a prueba. ¿Qué testimonio tiene usted? ¿Lo que dijo Marcos es cierto? ¿Lo que dijo Lucas es cierto? ¿Sabe qué dicen los teólogos? Que Marcos no escribió Marcos, que Lucas no escribió Lucas, que Juan no lo escribió Juan, y que Mateo no lo escribió Mateo. Eso dicen los teólogos. ¿Y entonces quiénes lo escribieron? Ellos tienen sus teorías. Que Lucas levantó una escuela llamada Juanina y que fueron la escuela Juanina la que a final del siglo primero escribió Lucas. No fue Lucas, pero que la costumbre en esos tiempos era ponerle el nombre de una persona importante. Va, solo eso ya bota conceptos que tú tienes. ¿Y será cierto eso, hermano Sergio? ¿Qué te dice el Espíritu? Porque eso ya deja en manos de muchos la revelación. ¿Y sabe por qué hacen todo eso los teólogos? Porque no tienen revelación. Y por eso tú tienes que empezar a examinar en tu vida si lo que crees lo crees por convicción de revelación o por estudio.
o por transmisión oral de un hombre a otro hombre. Yo te he hablado mucho, hermano, en estos meses, y ahora te lo voy a mencionar así. Hay enseñanza de alma a alma. Eso significa de intelecto a intelecto. Esto se da mucho entre los tradicionales. Pero sabe que usted y yo tenemos mucha tendencia a volvernos tradicionales en la doctrina Elim. Porque ¿qué sucedió con los que recibieron la enseñanza de Lutero? Se les reveló que la salvación ya no era por obra, sino era por fe. Pero se quedaron ahí. Y así podríamos examinar los 500 años de lo que le llaman la Reforma Protestante, ¿verdad? Que es un movimiento que nos separó del otro movimiento que va paralelo. Pero la pregunta es, ¿con cuánto de hombres esos 500 años las denominaciones, los grupos se han quedado? Nosotros necesitamos saber si lo que nos fue enseñado fue de alma a alma, no por el ministro que nos cubrió, sino por los instrumentos que fueron usados. En otras palabras, hermano amado, ¿quién te discipuló a ti? ¿O quién te está discipulando hoy? El que te está enseñando de alma a alma. Los años pasados te enseñaron de alma a alma, moviéndote sentimientos, moviéndote ideas, razonamientos, o, como es lo correcto, fuiste enseñado de espíritu a espíritu, de Espíritu Santo sería en este caso, ¿verdad? Usando como vehículo el espíritu del ministro, el espíritu del que te enseñó, a tu espíritu. Hermano, a estas alturas usted sabe para qué sirve el espíritu. Su espíritu. Usted tiene espíritu, ¿verdad? No espírita. Espíritu. ¿Tiene o no tiene? No le estoy hablando de Espíritu Santo. Espíritu. ¿Tiene usted espíritu? ¿Sí lo tiene? ¿Está vivo? ¿Siente usted que está vivo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O no? Algunos se quedan así. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu con minúscula que somos hijos de Dios. ¿Tienes tú ese testimonio? ¿O no lo tienes? Nuestros hijos tienen que tener ese testimonio, si no son solo asistentes con nosotros a la iglesia. ¿Tienen nuestros hijos ese testimonio? Ojalá. Entonces, espíritu a espíritu es lo que necesitamos, hermano. Porque es lo único que se sostiene. ¿Sabe por qué? Porque cuando te enseñan de alma a alma, de intelecto a intelecto, aparece uno más buzo en el conocimiento humano, teológico, y bota lo que te enseñó el otro. Pero si es de espíritu a espíritu y tuviste testimonio, mire hermano, usted cada vez que yo predique o predique un hermano que me ayuda acá, cuando me ayuden, pregúntese si tiene testimonio, por favor. Que lo que le están enseñando viene de Dios. Claro, si usted nunca lee la Biblia, ¿comparado con qué? Usted lo va a poder discernir. Pero hoy más que nunca, hermano, necesitamos. Y si usted es de los que se duerme leyendo la Biblia, ministrese. Ministrese. Porque puede haber ahí algún problema de tipo espiritual. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando un joven oye mucha música que no es de Dios, su corazón y su oído y su mente se endurece a la alabanza de Dios?
¿Lo ha notado usted? Ese es el mayor peligro que hoy en día hay con la inserción de los ritmos del mundo a la alabanza de Dios. Porque ya no hay diferencia entre los ritmos del mundo con letra cristiana y los ritmos del mundo con letra mundana. Y yo no sé si me dejará mentir Estuardo, él sabe de música, si podemos decir que la música de Abel es un lenguaje. ¿Será la música un lenguaje? ¿Y será que como lenguaje ministra la música sin letra? Obviamente. Y ministra alma y ministra espíritu. Depende cómo se maneje. Entonces, el joven ministrado por ritmos usados para el sistema de Satanás está viviendo hoy un engaño. Porque al ponerle música, o mejor dicho, letra cristiana, se traga lo otro, junto con la letra cristiana. Y eso le hace daño. Porque su oído para la alabanza genuina de Dios y adoración se endurece. Pero es exactamente lo mismo cuando tú y yo no nos alimentamos de palabra, pero nos alimentamos de cualquier otra cosa. Y entonces nuestro espíritu ya no participa porque se contrista. Pero la que activa es el alma. ¿A cuánto les gusta saber? A mí me gusta saber. ¿A usted le gusta saber? Especialmente qué está pasando en la casa del otro. Pues somos curiosos por naturaleza, ¿no es cierto? Solo que tenga cuidado porque la curiosidad mató al gato. Pero es verdad que nos gusta saber. ¿Sabe por qué tiene éxito la televisión, la radio y todos los sistemas de comunicación masiva? Porque informan. Por eso tiene éxito. Porque nosotros queremos saber. Eso es el alma, eso es el intelecto, el que anhela saber. Y por eso puede ser tan fácilmente presa del Evangelio de Judas. O del Código Da Vinci que ya viene. Y dice la gente, ¿y no será cierto usted? ¿Por qué? Porque hay vacío en el alma. Mire, el mayor problema nuestro después de haber nacido de nuevo, ¿sabe cuál es? Es doña Alma. Porque es femenina el alma, ¿o no? ¿Sabe usted que el doctor nos hablaba del matrimonio entre alma y espíritu? O el divorcio del alma y el espíritu. ¿Algunos oyeron eso? ¿Sí? ¿O estoy hablando yo tonteras? No, ¿verdad? Porque el espíritu es masculino y el alma es como femenina. Y la cabeza del alma siempre tiene que ser el espíritu. Pero solo puede ser cabeza del alma el espíritu cuando nace de nuevo. Y ahí es donde toma vida, ahí es donde resucita el espíritu que estaba muerto. ¿Me está siguiendo? Yo sé que ya son las 12:30, pero apenas llevo una hora. Me entregaron a las 11:30, entonces yo sigo. Aleluya. Pero qué rico, ¿verdad? Yo hubiera querido que siguiera la alabanza. Pero como ya sé cómo es usted que a las 12 ya tiene hambre, dije yo mejor paramos ahí. Pero fíjese que qué interesante, porque espíritu a espíritu, fíjese que esta palabra, alma a alma, engendra, pero engendra cosas humanas. El humanismo es esto, lo de Dios es esto, espíritu a espíritu. Entonces usted, volviendo al punto, tiene que tener testimonio que lo que usted está oyendo es palabra de verdad, porque así lo vimos en Colosenses. Regrese ahí rápido. Dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad. Lo único que a ti te puede transmitir esperanza es la palabra de verdad, la cual es el Evangelio. Si tú no tienes esperanza, es porque no hay palabras de verdad. Tú tienes que tener testimonio de lo que oyes. Y cuando no recibías testimonio, déjalo en stand-by.
Tal vez muchas de las cosas que los discípulos tuvieron que dejar en stand-by y que el Señor se daba cuenta, les dice, lo que no entienden ahora lo entenderán después, si es de Dios, ¿verdad? Claro, en el caso de él, todo era de Dios. Pero ningún ministro en la tierra está en la posición ni en el lugar de Cristo, donde todo lo que salía de la boca de Cristo era palabra de Dios. Fíjese que por eso Pablo dice, el que predica, podemos añadir, el que enseña, el que hable su boca, dice San Pablo, hable las palabras de Cristo. Una versión dice, hable como Cristo hablaría. Y eso es lo que está difícil, porque no podemos garantizar, yo no le puedo garantizar a usted que el 100% de mis palabras vienen de Dios. Asústese, pero yo no se lo puedo garantizar. Porque si se lo puedo garantizar, yo sería como él. Yo sería infalible. Entonces, ¿quién tiene que discernir? ¿Usted? Yo mismo tengo que discernir si lo que estoy diciendo viene de Dios. Ay. Dígame, por lo menos. Acuérdese que el amén es que está de acuerdo con lo que se está diciendo. Bueno, ¿cómo le hago yo para entrar? No, vamos a ir terminando. Dice, palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. El Señor me decía, a ver, ¿qué evangelio llegó hasta ustedes? Es que el Señor le pregunta a uno, ¿qué evangelio ha llegado a ustedes? Usted tiene que saber qué evangelio, qué clase, porque van a haber muchos, ya hay muchos. Y tenemos que saber qué clase de evangelio llegó a nosotros. Porque si es de Dios, nos vamos a quedar ahí. Y si no es de Dios, vamos a tener que movernos. Pero ojalá que usted tenga testimonio de que lo que a usted le llegó, el evangelio. Dice que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando fruto. Una de las razones por las cuales usted puede saber que el evangelio es genuino es que su evangelio tiene que dar fruto. Dice, está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Ahora, la manera de crecimiento del evangelio en los tiempos de Pablo no es la manera de crecimiento en los tiempos de hoy. Porque hoy crece por todo el aparato publicitario y estratégico que se utiliza, convenciendo mentes. No necesariamente todo lo que se hace produce frutos genuinos en la mente de las personas. Y lo más importante, en el corazón y en el espíritu de las personas. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Yo me voy a quedar ahí porque si no, no salimos hoy. ¿Usted ya conoció la gracia de Dios? Bueno, dice que hay que conocer la gracia de Dios, pero hay que conocerla plenamente. ¿Ya conoce usted la gracia de Dios plenamente? Yo veo dos tiempos ahí. Dice, desde el día en que supieron de la gracia de Dios, a nosotros nos revelaron la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero ese es el inicio. Y después Pablo dice, y la comprendieron plenamente. Eso me deja a mí pensando. Porque yo creo que nos hemos quedado con lo inicial de la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué mucha gente para en legalismos? En falsos movimientos mesiánicos, queriendo hacer y volver a la ley y hacer obras por medio de la ley, porque no conoce plenamente la gracia de Dios. Nosotros necesitamos crecer en la gracia de Dios, pero no bajo los conceptos que nos pretenden enseñar ahora. Que gracia de Dios es pecar y decir que el Espíritu no peca, sino que solo pecó tu carne. Eso es un pensamiento griego
Los teólogos le llaman dicotomía griega, una separación entre lo espiritual y lo terrenal. ¿Sabe usted que mucho del evangelio ha sido influenciado por el pensamiento griego? Usted se asustaría, porque Satanás es un estratega. Dios reveló su evangelio. ¿Y sabe qué hizo Satanás desde el primer siglo? Meter influencias. ¿Por medio de qué? De ministros humanos. Ya para el tercer siglo, 200 años, menos, tal vez 100 años fueron suficientes para mezclar. Usted sabe que hasta el día de hoy la Iglesia Católica ha mantenido por más de 1500 años las enseñanzas de uno de sus grandes teólogos, que lo que metió fue el pensamiento griego de su época para interpretar la escritura. Pero, ¿de dónde salió el protestantismo, hermano? Amado, ¿de dónde? De la Iglesia Católica. Lutero era un sacerdote. ¿Eso qué quiere decir? Que Lutero arrastró mucho de la Iglesia Católica. Pero en cuanto a los pensamientos, y se fue permeando, se fue permeando, se fue permeando, se fue permeando, se fue permeando. Y usted llegó a él, y la pregunta es: ¿era 100% puro ese evangelio? No me interprete de mal, pero ¿qué tanto todavía influencia de pensamientos anteriores, de teólogos anteriores, de ministros anteriores, pudiera todavía estar mezclado? La única manera de poderlo entender es que el Espíritu nos lo revele a nosotros. No se me va a asustar. Lo que le estoy hablando es que indudablemente el Señor va a traer más revelación, pero va a traer una revelación más. Mire, es bien delicado cuando un solo hombre recibe revelación y ese hombre se encamina como iluminado. Eso es sumamente peligroso. La experiencia nos ha demostrado que eso es peligroso. La revelación debería ser para todo el grupo. Tal vez unos con más, otros con menos, pero debe haber revelación. Porque yo quiero entender, hermano, que tú estás aquí por revelación. Eso es lo que yo quiero entender. Porque si no estás por revelación, no te vas a quedar. Pero si estás por revelación, aunque yo no esté aquí, tú te vas a quedar. ¿O no? Claro que sí. Por eso, ¿qué evangelio nos ha llegado a nosotros? Clave para hoy. ¿Está dando fruto ese evangelio en tu vida? El verdadero evangelio da fruto. ¿Ya conociste la gracia de Dios? Por eso estás aquí también. Pero hay que conocerla plenamente. Yo te encargo que leas Colosenses, por lo menos el capítulo 1 completo. Subráyalo, escríbelo, pon notas, lo que el Espíritu te está mostrando, pero hazlo. Hazlo. Yo sé que ves tele, apágala 10 minutos. Y en esos 10 minutos lee el capítulo 1 de Colosenses. De repente ya no te dan ganas de encenderla. Pero si te dan ganas, está bien. Pero lee, busca, escudriña, ora. Pídele al Señor que te hable. ¿Sabes por qué? Porque yo debería de venir aquí solo a confirmarte la palabra. Porque ya el Espíritu te habló. Quizá por eso el Señor a mí me ha llevado en estos tiempos a revisar libros completos, epístolas completas. Porque así tú sabes de qué se va a hablar. Pero en el camino Dios te puede dar cosas a ti que a mí no me dio. Por eso es que en los tiempos antiguos del inicio de la iglesia, alguno tiene revelación, decía el apóstol, ¿o no? ¿Qué hay pues cuando os reunís? ¿Alguno tiene salvo?
Alguno tiene revelación, eso significa que no era solo uno el que recibía revelación. Qué bonito, ¿verdad? Pero si tú no te dispones, vas a seguir acostumbrado a que solo uno hable y tú digas amén, y tal vez el otro saber qué sandez está diciendo. Pero por eso los amenes van a ser tremendos cuando uno tenga convicción de que lo que está oyendo. Van a haber momentos, yo creo que en los cultos, donde no va a ser falta de respeto que yo esté predicando a otro hermano y diga: hermano, tengo una palabra de Dios. Ay, espérese, hermano, porque a veces somos buenos para parar a la gente, ¿no? Pero si yo tengo testimonio de que ese varón recibió algo, diga, hermano. Eso sí, no le voy a dar el micrófono, ¿verdad? Porque si no, se queda ahí. A menos que el Espíritu lo diga. Pero tiene alguna revelación, porque la revelación muchas veces es para el momento. Por eso, hermano, yo termino. Es importante. Mira, a mí no me gusta cuando en los dones siempre son las mismas personas. Eso no significa que Dios no utilice personas en especial, pero me preocupa en cualquier grupo que siempre la gente se acostumbra a oír a los mismos, cuando cualquiera de los que estamos aquí, si somos ungidos, podemos ser usados por Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos abrimos a esa posibilidad. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú te revelaste a nuestras vidas. Porque una vez más, Señor, a pesar de las artimañas del enemigo, que trata, Señor, de nublar lo que ha sido revelado a nuestros corazones, que trata de traer duda a las mentes que no están saciadas con la revelación, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, que llega a tiempo y fuera de tiempo, Señor, nos afirma, nos da testimonio, y la revelación de tu Santo Espíritu personal, exacta para la necesidad, nos permite, Señor, caminar firmes en la común fe que tenemos los unos y los otros, especialmente los que estamos en este lugar. Padre, creemos que tú tienes un plan y un propósito para nosotros como congregación. Sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que está yendo a traer al que tú le has dicho que traiga, porque tienes un plan y un propósito. Señor, hoy más que nunca te suplicamos que nos permitas discernir. Danos, señores, el discernimiento. Permite que nosotros, Señor, nos acostumbremos por el ejercicio, como dice Hebreos, a tener los sentidos espirituales ejercitados. Eso nos toca a nosotros. Pero cuando los estamos ejercitando, Señor, no permitas que nos equivoquemos, sino que en base a tu misericordia, Señor, y al reconocimiento que somos torpes muchas veces, solo podemos pedir a ti que tú nos ayudes en los momentos cruciales, en los momentos, Señor, donde hay que tomar decisiones, que la luz de tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino, tengamos la certeza que nuestros pasos van a ser firmes donde va la luz. Señor, hoy más que nunca, danos ojos espirituales para ver la nube. Danos ojos espirituales para que en la oscuridad de la noche podamos detectar dónde está la columna de fuego. Permite que nuestros oídos espirituales, Señor, disciernan dónde está tu voz. Y ahí, Señor, nos congreguemos, no alrededor de un hombre, sino alrededor de tu palabra, alrededor de tu voz. Da testimonio, Señor, por espíritu. Oh, Señor, permite que enseñemos, que prediquemos, que hagamos todo lo que hagamos en la llenura de tu Espíritu Santo para engendrar al espíritu de los oyentes y no a sus mentes ni a sus emociones.
Oh Señor, transmite, Señor, en esta hora ese espíritu de expectación que tú has puesto ahora en mi corazón, para saber, Señor, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Que ese espíritu de expectación, Señor, nos mantenga despiertos, nos mantenga, Señor, buscándote en intimidad. Te lo suplicamos. Oh Padre, te pedimos por el viaje de Francisco y Flor. Llévalos con tu bendición, con tu brazo extendido hacia el lugar donde van, y tráelos con esa bendición. Oro, Señor, por Jorge y Rosita, que no vinieron hoy. ¿Dónde están, Señor? Bendíceles. Oro también, Señor, por Carlos y por Erika. En la actividad familiar que tienen, úsalos, bendícelos, fortalécelos donde se encuentren hoy. Oro por Jorge, Señor, donde él está, y su hijo. En el nombre de Jesús, llega ahí donde se encuentra y libértalo. En el nombre de Jesús. Oro por los que están cavilando en su corazón, para que tú los afirmes. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por David y su esposa, Señor. Actúa en su matrimonio. Ora. Ora, hermano, un momentito por esta familia. Intercede para que el Señor transforme. Señor, oramos por Oseas y su esposa, Señor, que vinieron hoy. Bendícelos en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que vayamos con paz y bendición a nuestros hogares, y pon hambre de tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, sabemos que es un privilegio que tú nos das el poder ofrendar, el poder diezmar, conforme a la revelación de tu Espíritu en nuestros corazones. Te suplicamos que seamos dadores alegres, gozosos por participar.